Cuando nosotros hicimos el cálculo de nuestro rango en este problemita, ¿dónde era que empezamos el problema? Acá. Cuando calculamos el rango, al restar el mayor valor menos el menor valor, salió 87. Pero al hallar el ancho de clase, redondeamos por exceso, porque salía 17.4. Y no podemos hacer esto exactamente porque no nos sale un valor exacto. Entonces ahí está el problema. Generalmente los ejercicios para el examen de ciencias médicas y para odontología, los que tienen estadística, no les va a salir un ancho de clase que salga así con decimal. Generalmente los anchos de clase van a ser iguales. En ese caso, todos los intervalos de clase tienen que ser iguales. En cambio, en nuestro ejercicio, nuestro intervalo de clase no todos son iguales. ¿Por qué? Porque nuestra marca de clase nosotros redondeamos nomás ya porque salió con decimales. Eso era el tema ese que sobraban 3 y vimos dónde agregarle más a esos 3 y le quitamos uno acá al principio y le agregamos acá para que pueda coincidir todo. Pero por ese problemita era que no nos estaba saliendo. Bueno, vamos a hacer después un ejemplo donde sí tengamos datos exactos, o sea, los intervalos de clase sean exactos. Pero igual, vamos a terminar esto. Entonces, el límite real inferior. El límite real inferior va a ser el menor valor en el intervalo en el que esté el dato del medio, digamos. ¿Cómo vamos a saber dónde está el dato del medio? Para eso tenemos que saber la cantidad total de alumnos. Primero vamos a calcular el dato del medio. Voy a poner así, dato del medio. La cantidad total de alumnos, en este caso alumnos, la cantidad total de datos que teníamos, que era 40, porque eran 40 alumnos lo que se encuestó o se estudió. N le voy a poner, N es 40, dividido entre 2. Primero calculamos N dividido entre 2. Esto va a ser 40 dividido entre 2. Como eran 40 estudiantes, esto se refiere a esto que yo hice, esto que hice acá, que yo les dije, para calcular la mediana, en el caso de que haya una cantidad par de datos, en este caso hay 40 datos, se hace la cantidad de datos que yo tengo dividido entre 2. Ese va a ser el término que está en el medio y también el siguiente. Entonces, el término que está en el medio, en nuestro caso, es el término que está en el puesto 20 y el siguiente que es el 21. ¿Por qué? Porque nuestra cantidad de datos es par, nuestra cantidad de datos era 40. Entonces, el 20 y el 21 son los que están en el medio. Estos son los datos del medio. Ahora, tengo que ver en qué intervalo de clase caen estos dos datos, el 20 y el 21, en qué intervalo de clase caen. Para saber eso, lo que tengo que mirar es mi frecuencia, no la marca de clase, no el intervalo, sino la frecuencia. Y voy sumando y voy viendo dónde cae el 20, en qué intervalo de clase cae. Entonces, este acá es 3 recetas. ¿A qué? 3 recetas. Acá al sumar ya estos dos ya es 6. 3 más 3, 6. Al sumar estos 3, 3 más 3, 6, 6 más 11, 17. Acá todavía no cae el 20. Al sumar estos 4, 17 más 15, ¿cuánto es 17 más 15? 32. 32. Y si sumamos completito, me debería de dar 40. 32 más 8, 40, efectivamente. ¿Dónde cae el 20? En el tercer intervalo todavía no, porque acá llega hasta el 17 recién. Entonces, en el cuarto intervalo recién cae este 20 en el cuarto intervalo. Eso es mirando esta cuestión de la sumatoria. Yo fui sumando acá esto, le sumé más le sumé otra vez le sumé. Siempre en la frecuencia porque acá es la cantidad de datos que yo estoy teniendo. Bueno, entonces cae en el cuarto intervalo. En el caso de ustedes que van a hacer estas tablas de frecuencias exactas, porque nuestra tabla de frecuencias no es exacta, el límite real inferior va a ser directamente el menor valor que aparezca en el intervalo en donde esté la moda. Dijimos que la moda va a estar, la mediana, que la moda. Que la mediana va a estar en el cuarto intervalo, entonces sería el 55. Ese sería en el caso de que los datos sean exactos.
Como nuestros datos no son exactos, porque nuestros datos no son exactos, porque cuando hallamos la marca de clase, redondeamos, acá redondeamos por exceso, que también no es exacto, pero como les digo, generalmente se va a salir ejercicios con marcas de clase que sean exactas. En este caso, por no ser exacto, le vamos a restar 0,5. Entonces, lo que sale es 0,5 que le restamos. Recuerden que a nosotros nos sobraban 2. Acá le restamos 1, acá le sumamos 1. En total, 1 es lo que le restamos o le sumamos. Entonces, 1 dividido entre 2, porque hicimos dividido entre 2 todo, ese es el 0,5. De ahí sale ese 54,5 que nos daba en nuestro libro. ¿Dónde está nuestro libro? 54,5, ¿dónde está? Acá. Este es el límite real inferior que nos da nuestro libro. Pero como les digo, generalmente a ustedes les va a salir una tabla exacta y entonces el límite real inferior sería el 55, el menor valor que aparece en el intervalo donde dijimos que está la mediana que calculamos haciendo este cálculo. Acuérdense que si la cantidad de datos era impar, teníamos que a la cantidad de datos sumarle 1 y eso dividir entre 2. En este caso nuestra cantidad de datos era par, entonces exactamente n dividimos entre 2 y vemos que tiene que ser este y también el siguiente. Bueno, en este caso entonces va a ser 54,5 nuestro límite real inferior. Ya tenemos esto. Nuestro n sobre 2 ya tenemos también. Nos falta nuestra sumatoria. Nuestra sumatoria, que le llama así nuestro libro, dependiendo del libro que lean también, puede ser que esto cambie de simbología. Esto es la diferencia, la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda y la frecuencia del intervalo anterior. Esto dice en nuestras fórmulas, dice todo eso. A ver, allá. Sí, dice sumatoria de todas las frecuencias por debajo de la clase media. Bueno, acá dice diferencia, pero igual, es la sumatoria de todas las frecuencias que estén debajo de la clase media. Dice de otra forma, pero es lo mismo. Voy a cambiar y voy a poner así como dice nuestro libro. Vamos a ver un poco por acá, yo lo copié. Acá está. Esto que está acá. Sumatoria de todas las frecuencias por debajo de la clase mediana. La clase mediana es la clase número 4 porque dijimos que ahí va a estar nuestra mediana. Entonces tenemos que sumar todas las frecuencias que estén por debajo de la clase mediana, que son las que están en realidad acá arriba, sería por debajo se dice porque están en los intervalos más pequeñitos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este? Este va a ser hasta acá la suma que nosotros incluso ya lo sumamos y es 17, pero pueden escribir, para no confundirse, van a escribir 3, o sea, todas las frecuencias que están acá arriba, 3 más 3 más 11, y eso es igual a 17. Entonces, esta sumatoria es igual a 17. Ya tenemos, después nos falta la F de la mediana. Primero hallamos todos los datos y después calculamos ya nuestra mediana. Mediana. Ok, la F de la mediana es la frecuencia de la clase mediana. Díselo acá, frecuencia de la clase mediana.
La frecuencia de la clase mediana es la frecuencia que tiene el cuarto intervalo, porque dijimos que en el cuarto intervalo va a estar nuestra mediana según este cálculo que hicimos. La frecuencia que tiene nuestra clase mediana es el 15. Entonces, ese va a ser nuestro f de la mediana. Exactamente la frecuencia que aparece en el cuarto intervalo. Exactamente eso. No se resta, no se suma nada. Y nos falta también la marca de clase. Y la marca de clase nosotros ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior, la C, y creo que era 18, no me recuerdo, no me recuerdo. Sí, la marca de clase era la que hicimos el rango dividido el número de clases que queríamos y nos quedaba redondeado por exceso, nos quedaba 18. Entonces la marca de clase es 18. Bueno, una vez que tenemos todos los datos, entonces ya podemos calcular lo que es nuestra mediana. Voy a achicar todo esto. Ahí. Lo que nos queda todo en la misma hoja. Y acá entonces vamos a calcular nuestra mediana. Ya aplicamos la fórmula directamente. El límite real inferior, que dijimos que era 54,5, más la cantidad de datos dividido entre 2, que es 20, menos la sumatoria de todas las frecuencias anteriores a la frecuencia mediana, que era 17, sobre la frecuencia mediana, que era 15, y todo eso multiplicado por la marca de clase, que es 18. Se resuelve toda esta operación y ya va a salir. ¿Cuánto eso es? $58,1. 58,1. Ok, ya tenemos entonces nuestra mediana. Nuestra mediana sí puede quedar en decimales sin problemas. Nos falta calcular la moda. Ok, la moda tenía una formulita también cuando teníamos los datos en tabla de frecuencia y decía que la fórmula era el límite real inferior modal, o sea, donde está la moda, más, y nos daba delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Esta es la fórmula multiplicada por la marca de clase. Bueno, y ahí tenemos que ir viendo que delta 1 es la diferencia entre la frecuencia modal, voy a poner frecuencia modal más ya, y la frecuencia de la clase anterior, que es F1, la frecuencia de la clase anterior. Y el delta 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia de la clase superior. Vamos a ponerle superior e inferior, no creo que eso le llama otra cosa. Este es inferior y este es superior. Bueno, el límite real inferior ya lo tenemos, en el anterior ya calculamos. El límite real inferior era 54,5. Nos falta el delta 1 y el delta 2. Para calcular el delta 1 nos dice que hay que restar la frecuencia modal menos la frecuencia inferior. Para eso necesitamos dar nuestra tablita, así que vamos a copiar esta tablita. Y necesitamos calcular dónde lo que va a estar la moda, dónde está el valor que se repite mayor cantidad de veces. Bueno, ok. Nuestra moda, dijimos que era el que se repetía mayor cantidad de veces. ¿Dónde está nuestra tabla? Se me perdió. Acá. Mirando así la tabla, pueden ir contando algunos de los valores y pueden ver cuál es el que se repite mayor cantidad de veces. Vean un poco y vean si
Así a simple vista, ¿pueden ver? ¿Cuál es el valor que se repite mayor cantidad de veces? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Sí, profe. Están ahí, pero no pueden ver, probablemente, ¿verdad? Bueno, es medio difícil ver así en la tabla. Es como que tengo que estar contando cada uno, tengo que estar ordenando otra vez, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder calcular cuál es lo que va a ser la moda? Miramos otra vez nuestra tabla de frecuencias. Vamos a mirar la frecuencia. ¿Cuál tiene mayor número de frecuencias? ¿Cuál es la mayor frecuencia acá en todos? ¿En cuál intervalo está? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto? El cuarto. En el cuarto. Quiere decir que la frecuencia modal también va a estar en el cuarto intervalo. Igual que hace rato la frecuencia mediana también estaba en el cuarto intervalo. Eso es mirando las frecuencias, viendo cuál es la mayor de las frecuencias. En este caso, la mayor frecuencia está aquí. Voy a escribir eso. Mayor frecuencia. Bueno, ya sabemos entonces dónde está nuestra frecuencia modal. El intervalo de la frecuencia modal va a ser el cuarto intervalo. Tenemos que calcular el delta 1. El delta 1 decía que era la diferencia entre la frecuencia modal en este caso es el 15, porque es la frecuencia que aparece donde está la moda, y las frecuencias inferiores. Las frecuencias inferiores sería todo lo que me da antes, digamos, todo lo que está antes de la frecuencia modal. O sea que va a ser, voy a poner entre paréntesis, 3 más 3 más 11. Todo lo que me da lo que está antes del cuarto intervalo. ¿Esto cuánto sale? Ah, no, esperen. No, decía, yo puse mal acá, yo puse todas las frecuencias inferiores. Decía, era la frecuencia de la clase modal, la frecuencia de la clase donde está la moda, menos la que está arriba nada más. O sea que es menos este nomás. Menos 11. Y eso da 4, ¿verdad? Sí, profe. Ok, el delta 2 decía la frecuencia modal, que es el 15, menos la que está después, la superior, que es esta. 15 menos 8, 7, ¿verdad? 7. Ok, ya tenemos los delta de la marca de clase, ya calculamos antes, era 18, lo calculamos yo en el primer ejercicio, 18, y reemplazamos más de nuestra fórmula. Entonces nuestra moda va a ser el índice real inferior, que es 54,5. Recuerden que su tabla ya les da, van a usar directamente el numerito que tienen acá. En este caso le restamos 0,5 porque había un 1 que le restamos acá y que le sumamos acá, y eso teníamos que dividir entre 2. 54,5 más delta 1, que es 4, sobre delta 1 más delta 2, 4 más 7, multiplicado por 18. ¿Cuánto da la moda? $61,04. Ok, y ya tenemos entonces nuestra moda también. Bueno, fue un poco más complicado calcular la mediana y la moda en el caso de tener esta tabla. Pero vuelvo a repetir, para el caso de ustedes, ya les va a dar la tabla en todo caso, no es que les va a dar unos datos así y ustedes tienen que armar la tabla y después de otra vez hallar la mediana, la moda y la media. No, no va a ser así. O les da estos datos y les pide calcular directamente la media, la mediana, la moda, o les da la tabla directamente. Y si les da la tabla tiene que ser exacta, o sea, la misma cantidad de valores en cada intervalo, que en este caso no pasó porque a nosotros nos salió con decimales y por eso le tuvimos que restar. A ver, vamos a buscar.
este libro tiene unos ejemplitos. ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, este ya es de los otros, pero igual. Ah, no, este ya es el resultado. Ok, este ya no nos pide media, mediana y moda, sino que nos pide media, rango, desviación media, desviación típica y varianza de los siguientes datos. Ok, calculamos la media. La media, recuerden que era X barra, era sumar todos los datos. Y dividir entre la cantidad de datos que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no me equivoco. ¿Cuánto sale la media? Seis, profe. 6, ok. Ya tenemos la media. Después nos pide calcular desviación media. Bueno, para calcular la desviación media, antes necesitamos calcular otras cosas, pero igual. Desviación media. Para la desviación media tenemos que recordar que la fórmula para hallar la desviación media es dm, que era igual a desviación media, ¿dónde está? Acá está, la desviación media es la sumatoria entre, voy a copiar esta así mismo. Uy. Tenemos entonces acá, la desviación media es la sumatoria entre los x y menos la media, y esto dividido entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Cómo se aplicaría eso? Primero voy a poner acá y le voy a mostrar cómo se aplica esa fórmula. Ok, para hallar la desviación media, aquí acá la fórmula sumatoria, valor absoluto de la diferencia sobre la cantidad de datos. Y calculamos acá entonces. Primero, tenemos que calcular primero cuál es la diferencia entre cada uno de los valores que nosotros estamos teniendo y la media aritmética. Entonces, voy a poner x sub i menos x raya. Para eso, para cada x sub i va a haber 1. Entonces voy a hallar nomás ya la sumatoria para no hacer demasiados pasos. Entonces la sumatoria de esto va a ser 3 menos 6 entre valor absoluto. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? El valor absoluto toma el valor positivo de esa diferencia. Como es una sumatoria, va a ser más 4 menos 6 en valor absoluto, más 5 menos 6 en valor absoluto, más 6 menos 6 en valor absoluto, más 7 menos 6 en valor absoluto. Todos estos numeritos le voy restando la media aritmética que yo ya calculé antes. Más 8 menos 6 en valor absoluto, más 9 menos 6. Ahí. Bueno, acá me da 3, acá me da 2, acá me da 1, 0, 1, 2 y 3. Todos positivos. El valor absoluto lo que hace es tomar el valor positivo nada más. Se suma todo esto, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 12. la 12? Ok. 2. Ya tenemos entonces la sumatoria, ya podemos calcular la desviación. Este es un cálculo auxiliar nada más, entonces la desviación media va a ser 12 dividido entre la cantidad de datos, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12 dividido 7. ¿Cuánto es? 1,71. Okay. Ya tenemos la desviación media entonces. Nos pide también la desviación típica. Para hallar la desviación típica tenemos su formulita que es esta que está acá. La desviación típica es la que se formula para este. Es la raíz cuadrada de la sumatoria esta que está acá al cuadrado sobre el valor de s. Voy a copiar acá. Bueno, para esto vi hace rato, me olvidé nomás ahora, que en el libro arma una tablita. Esa tablita es súper útil para poder calcular todo esto, para no tener que hacer demasiados cálculos. Vamos a poner un poco nuestra tablita. En nuestra tablita lo que vamos a poner son los x sub i's, x sub i's. Vamos a poner la diferencia entre los x sub i y la media. Vamos a poner el valor absoluto de esa diferencia. Y vamos a poner el cuadrado de esa diferencia. Esos valorcitos lo que necesitamos poner en nuestra tabla. Los x sub i son los datos que a mí me da el problema. 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 son los x sub i. Entonces, eso voy a completar acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me quedo corto en el 9. Bien. X sub i menos la media. La media, acuérdense que era 6, entonces voy a ir restando. 3 menos 6 me da menos 3. Menos 3, 4 menos 6 me da menos 2, 5 menos 6 me da menos 1, 6 menos 6 es 0, 7 menos 6 es 1, 8 menos 6 es 2 y 9 menos 6 es 3. El valor absoluto de estas diferencias son los mismos números, pero tomados en positivo. Y el cuadrado de esas diferencias, directamente elevar al cuadrado cada uno de estos numeritos, vamos a ver 9, 4, 1, 0, 1, 4 y 9. Esto yo ya puedo utilizar para hacer mis cálculos. Entonces la sumatoria, para hallar la desviación típica, la sumatoria directamente yo puedo sumar, porque quiero que dice la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Puedo sumar, no me da. Entonces acá puedo hacer una suma completita. Voy a poner acá el total. Y hago la suma de esto, hago la suma de esto. Esto en realidad es más fácil sumar. El valor absoluto y este nada más. Sumamos todo esto, que es lo que hace rato sumamos acá, esto da 12. Sumamos todo esto, esta suma cuánto da. La suma de la última columna. 28. 28. Y entonces eso ya podemos utilizar. Acá entonces me dice la sumatoria de todas las diferencias elevado al cuadrado, que según lo que hicimos recién nos da 28. El total de datos, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, y la raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada de 28 dividido 7, raíz de 4, es igual a 2. Entonces la desviación típica es igual a 2. Ya nos sirve bastante entonces esta tablita. Y nos falta todavía la desviación media, la varianza. La varianza es directamente la raíz cuadrada de lo que salió en la desviación típica, ¿no? Según nuestra formulita acá, aquí yo no les puse el luego, pero la fórmula de la varianza era la desviación típica al cuadrado. S al cuadrado es la varianza. Calculamos entonces S al cuadrado, que era 2 al cuadrado,
que es 4. La varianza entonces es igual a 4. Ya tenemos entonces todo lo que nos pide el ejercicio. La media, el rango no calculamos. Se me pasó el rango. El rango, acuérdense que era la diferencia entre el mayor de los datos y el menor de los datos. El mayor de los datos es 9, el menor de los datos es 3. 9 menos 3, el rango entonces es igual a 6. Ya tenemos entonces la media, el rango, desviación media, desviación típica y varianza. Estos son como un poco más fáciles. Si ustedes hacen esta tablita, ya de ahí sale directamente todo. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, ok. Apenas tengan las grabaciones, alzo todo en el aula. En el libro de matemática básica tienen acá algunos ejercicios como para practicar. En el ejercitario 33 tienen acá algunos ejercicios, vayan practicando y acuérdense que tienen las respuestas también como para poder ir comparando, ¿está? Dale, profe, Dale, gracias. profe. Dale, dale. Entonces, por hoy es todo nuestra conexión. Vayan haciendo sus ejercicios a medida que tengan tiempo y si tienen dudas me consultan, ¿está bien? Gracias, Dale, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe.